Buenos días, bienvenidos. Tenemos hoy la segunda sesión de este curso de formación para profesionales de la comunicación, que hoy versa sobre el ámbito mercantil, el registro mercantil, y también daremos unas breves pinceladas sobre el registro de bienes muebles. Le cedo también brevemente la palabra a Xavi, el presidente de ACIJUR, para que comente también unas cosas sobre la última sesión. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, yo quería recordar que el próximo lunes tenemos el final, la clausura del curso y que daremos los diplomas. Os voy a pedir a los que queráis venir y recibir aquí el diploma que nos lo confirméis en el correo de ACIJUR. Es acijur@acijur.es. Y los que no puedan venir, pues también que nos lo digan y les mandaremos a la dirección suya de correo pues un PDF para que lo puedan imprimir y lo tengan guardado. Y nada más, vamos a comenzar con ello. Pepe sí que hoy está conectado online. Cuando quieras, adelante, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, muchas gracias Sebastián, Xavi, muchas gracias. Bueno, pues hoy la idea es que durante un ratito podamos ver algunas de las peculiaridades, algunas de las diferencias que respecto de lo que vimos la semana pasada en relación al registro de la propiedad puede planteársenos con el registro mercantil, ¿vale? Como línea de principio, señalar cómo la Ley 11/2023, por la que se ha regulado lo que hemos dado en llamar el registro electrónico, en una de esas disposiciones de modificación de la ley hipotecaria señala que todo lo que contiene esa ley, todo lo relativo a la firma electrónica de los registradores, a la publicidad electrónica, todo lo que dice en relación al registro de la propiedad es igualmente aplicable para el registro mercantil y el registro de bienes muebles. En relación al registro de bienes muebles, señalar que este registro en España desde hace muchos años ya era un registro puramente electrónico, ¿de acuerdo? Con lo que para ellos en principio no ha supuesto ninguna novedad relevante el tener que implementar este carácter electrónico, estos procedimientos que han modificado la ley hipotecaria y están en vigor desde el pasado 9 de mayo de 2024. La ley 11/2023, aparte de modificar la ley hipotecaria, modificó algunas normas mercantiles, el Código de Comercio, que luego tenemos oportunidad de ver, el 17.5 del Código de Comercio, que es el que obliga a publicar de forma abierta determinados datos de las sociedades mercantiles. Como digo, otra de las normas que modifica la ley 11/2023 es la que permite la constitución en línea de sociedades mercantiles. La constitución de sociedades mercantiles sin necesidad de acudir a la notaría. Para ello, el requisito fundamental que establece es el de que tienen que ser sociedades donde las aportaciones sean exclusivamente dinerarias, o sea, cuando hay una aportación de bienes inmuebles, cuando hay elementos que no son dinerarios, para constituir la sociedad sí que hay que acudir al notario, pero cuando hay una sociedad exclusivamente a la que se aportan estos valores dinerarios, en este caso no es necesario, sino que pueda utilizarse esa constitución en línea, esa videoconferencia que también los notarios han tenido que implementar a raíz de la mencionada ley 11/2023. Yo voy a compartir inmediatamente ya mi pantalla para que podamos ver dentro de la sede electrónica todo lo que nos plantea en el ámbito mercantil. Por recordar y por empezar desde el principio, podemos irnos en primer lugar a la sede electrónica de los registradores. Creo que siempre es bueno recordar, como decía el otro día, que cuando estamos haciendo una búsqueda y ponemos registro de la propiedad o registro mercantil, lo que hagamos, siempre cuando vamos a solicitar publicidad no hablamos nunca de páginas oficiales, en el caso de los registradores, en estas que están patrocinados. Estos enlaces patrocinados, hasta 3, como vemos aquí, no son web oficiales del Colegio de Registradores y de los registradores de la propiedad mercantil y de bienes muebles, por lo que la publicidad que se obtiene a través de ellas, evidentemente, aunque al final puedan solicitarla al propio registro de la propiedad mercantil o de bienes muebles, evidentemente el coste que aplican de su negocio, pues nada tiene que ver con el regulado legalmente. Y por tanto, lo que siempre recomendamos, por supuesto, es acudir a la primera web no patrocinada, la web del Colegio de Registradores. Esta es la web general, donde tenemos información de carácter general para todos los usuarios y directamente dentro de ella ya podemos marcar en el apartado sede electrónica, que es donde veremos cuál es el contenido de esta sede, que es, como dice la ley,
la ley hipotecaria, el artículo 240 de la ley hipotecaria, es la forma en que los registradores se relacionan, los ciudadanos, mejor dicho, se relacionan con los registros de la propiedad mercantiles y de bienes muebles de España, de modo que todas las comunicaciones que hoy en día hacen estos registros jurídicos a los ciudadanos tienen que serlo a través de la sede electrónica. O sea, esta que vemos aquí es una sede electrónica como exactamente igual que la de la Agencia Tributaria, que la de la Tesorería General de la Seguridad Social o cualquier otro tipo de sede electrónica. Pues bien, comentábamos el otro día cómo cuando queremos hacer uso de la sede electrónica cabe la posibilidad de que nos identifiquemos por diferentes medios. Aquí le damos acceso a usuario en la parte superior de la derecha y tenemos diferentes posibilidades. La primera, la de identificarnos con un certificado electrónico. La segunda posibilidad es la de hacerlo a través de los medios de identificación y de firma de la Administración General del Estado, concretamente de clave. Y en último lugar, cabe la posibilidad de hacerlo a través de un usuario y contraseña, a través de lo que denominamos usuario abonado. Hay la gran parte de los servicios que simplemente para poder demandarlos, para poder pedirlos, nos basta con el usuario abonado. Sin embargo, en otros de ellos que requieren la identificación por parte del solicitante de esa información registral, hay que proceder a un mayor grado de seguridad en la identificación de las personas, porque tiene que quedar constancia de quién está solicitando esa información. Como decía el otro día, además, todos los ciudadanos, todos los titulares registrales tienen derecho a conocer quién ha pedido publicidad sobre sus fincas registrales, sobre sus sociedades y que además tiene derecho a saberlo mínimo durante los 3 últimos años. En el caso de que queramos saber quién ha podido pedir información sobre nuestras fincas registrales, sobre nuestras sociedades, podremos acudir al registro de la propiedad mercantil o de bienes muebles directamente para que el registrador nos certifique quién ha hecho esas solicitudes de publicidad y además con qué interés lo ha realizado. Pues bien, yo en este caso me voy a identificar como usuario abonado, por lo que decíamos es el menor nivel de identificación, de autenticación que podemos hacer dentro de la sede electrónica. Ya estoy aquí identificado y nosotros tenemos un perfil de usuario como en otra sede electrónica y accediendo a ella pues tenemos los diferentes datos de los usuarios, incluso si tenemos una empresa, una sociedad donde queremos que varias personas hagan uso de esta publicidad registral, siempre podemos incluso gestionar y administrar a los usuarios que pueden acceder, con los perfiles de qué es lo que pueden hacer cada uno de ellos, si puede pedir publicidad, si puede consultarla, si puede recargar el saldo, si puede destinar o desembolsar parte de este wallet, de este monedero virtual. En él podemos hacer todo lo que queramos y aparte tenemos un histórico de todas las solicitudes que hemos realizado sobre un determinado, todas las peticiones que hemos realizado, como digo, respecto de bien registro de la propiedad, registros mercantiles, la diferente publicidad registral que hayamos solicitado. Vamos a cerrar por aquí. Que me dice que tengo 2 sesiones abiertas. Volvemos otra vez a entrar. Bien, y me identifico nuevamente. En este caso, querría que nos refiriéramos a 2 partes bien diferentes de la sede electrónica en relación a los registros mercantiles. En primer lugar, vamos a ver las cuestiones relativas a qué tipo de documentos podemos presentar al registro mercantil desde nuestra casa, desde nuestro despacho, sin tener que acudir a esos registros mercantiles. Y, en segundo lugar, qué publicidad la que podemos solicitar en el registro mercantil. Bien, de forma rápida, en relación a la documentación que podemos presentar en el registro mercantil, hay que tener en cuenta que en el registro mercantil puede presentarse mucha más documentación privada que en el registro de la propiedad, por ejemplo, habida cuenta de que en propiedad los supuestos de presentación de documentos privados están tasados, puesto que el artículo 3 de la ley hipotecaria determina que debe de incorporarse siempre documentos auténticos, pero con mayor parte de ellos documentos públicos, ya sean notariales, pero también administrativos y judiciales, por supuesto. Sin embargo, en el ámbito del registro mercantil, el ámbito que tiene la documentación privada es mucho mayor que la que tiene en el registro de la propiedad. Aquí tenemos ejemplos de todo lo que se puede hacer en el registro mercantil sin necesidad de acudir a una documentación pública, sin necesidad de que haya una
una intervención de un funcionario, de un notario, de una administración judicial o como digo, de una administración pública, de la agencia tributaria nuevamente, de la Tesorería General, de las diputaciones provinciales, etcétera. ¿Qué tenemos? ¿Qué posibilidades son las que tenemos? Bueno, pues yo destacaría, entre otras, la posibilidad de los apoderamientos electrónicos, o sea, a raíz de la aprobación de la Ley de Emprendedores, las personas, los empresarios pueden atribuir poderes electrónicos sin necesidad de acudir a un documento público para ello. Aquí tenemos la posibilidad de hacer diferentes apoderamientos, siempre para descargar una instancia, que habrá dos posibilidades. Este icono que ven aquí es el que estamos implementando, estamos adaptando todas las instancias para poder cumplimentarla directamente en la web, cumplimentarla en línea sin tener que descargarnos la instancia a nuestro escritorio y desde ahí hacer la selección correspondiente de los campos oportunos para, como digo, cumplimentarla. Cabe la posibilidad en el otro tipo de instancias, que son estas que tienen este símbolo y que vamos adaptando a la posibilidad de cumplimentar en línea, de descargar el contenido de esa instancia. Tenemos que ir aquí a las descargas para ver qué es lo que vamos a ver y verán cómo es un tipo diferente de instancia que se cumplimenta también de forma electrónica, pero seleccionando el registro mercantil a que se quiere presentar ese documento y todos los datos oportunos, así como los apoderamientos, las facultades a la persona a la que se quiera conceder. Esto se cumplimentaría, se firmaría electrónicamente y al final terminaríamos pudiendo presentarlo directamente al registro mercantil correspondiente. Como digo, aquí creo que es interesante que puedan saber todo lo que se puede hacer en el registro mercantil con esta documentación privada, sin necesidad, como digo, de acudir al notario para poder ocasionar una alteración en el registro mercantil. Pero creo que la parte más importante en relación al registro mercantil, luego posteriormente Iñaki Vázquez tendrá la oportunidad de mostrarles quizás la novedad más importante que en relación a el exterior, a los usuarios del registro mercantil, ha planteado la Ley 11/2023, que es la reforma del artículo 17.5 del Código de Comercio, que ha dado lugar o ha determinado que los registradores mercantiles tengan que publicar de forma abierta determinados datos generales de la sociedad y que, como digo, posteriormente con Iñaki Vázquez, nuestro director del Servicio de Estadística Registral, tendremos ocasión de verlo más detenidamente. En el ámbito de lo que es la publicidad mercantil, sabemos siempre, aquí tenemos la posibilidad de solicitar publicidad al registro de la propiedad, al registro mercantil y al registro de bienes muebles. En el caso de los registros de bienes muebles, mayormente la publicidad que vamos a solicitar siempre va a ser la relativa a los vehículos. Aquí ya, a partir de mañana, porque hasta ahora había que abonarse al servicio registral, a partir de mañana, en relación al registro de bienes muebles, podrá solicitarse publicidad sobre cualquier vehículo de cualquier registro de bienes muebles de España. Como sabemos, la organización del registro de bienes muebles es provincial, hay uno por provincia. Como digo, a partir de mañana ya sin necesidad de abonarse al servicio, cualquier usuario ya va a poder solicitar la nota simple o consultar la situación de un vehículo a motor en el registro de bienes muebles. Pero vamos a centrarnos en el registro mercantil. En primer lugar, no por reiterado, creo que es necesario volver a comentar la diferencia fundamental que existe siempre entre la nota simple y la certificación. En el caso del registro mercantil, sus efectos son exactamente los mismos que en el registro de la propiedad que veíamos la semana pasada. Cuando hablamos de nota simple, estamos hablando de una información en extracto, de una información, perdón, de una información que se refiere únicamente a asientos vigentes, y que tiene carácter puramente informativo. Cuando hablamos de una certificación, hablamos de un documento público, de un documento firmado por un funcionario público, que es autoridad, como en el caso de los registradores mercantiles, y que por lo tanto produce efectos frente a terceros, efectos en juicio, tiene ese carácter verdaderamente de título público. En cuanto a la publicidad que podemos solicitar en el registro mercantil, ¿cuáles de ellas podemos ver, aunque sea de forma resumida? Pues me gustaría hacer referencia a la siguiente. En primer lugar, podemos solicitar la nota informativa mercantil, que era la que decía anteriormente, señalando los segmentos de esta publicidad que queremos hacer referencia. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una prueba de esta solicitud de publicidad mercantil. Podemos buscar
por sociedad o podemos buscar por representante social. Si sabemos un apoderado, un cargo de una determinada sociedad, podemos llegar a él a través de esta búsqueda por representación social. Y en el caso de buscar por sociedad lo podemos hacer bien indicando el número de identificación fiscal de la sociedad en cuestión o bien su denominación social, aun cuando sea de forma aproximada. Aquí, por ejemplo, voy a poner el nombre de una determinada sociedad y podemos hacer una búsqueda general en toda España o si sabemos dónde está el domicilio social de la sociedad, señalando directamente cuál es el registro mercantil al que queremos dirigir esta nota simple, porque evidentemente la publicidad, como dice la ley hipotecaria, como no puede ser de otra manera, siempre evidentemente es emitida por el registrador de la propiedad, el mercantil o de bienes muebles del distrito hipotecario donde está situado el bien inmueble o la sociedad. Aquí vamos a marcar el captcha, vamos a hacer una búsqueda y en este registro nos va a dar la opción de buscar, nos va a devolver las palabras que nosotros hemos introducido, dónde están, cuáles son las posibilidades de las coincidencias que tenemos con dicha sociedad. Podríamos elegir cualquiera de ellas. Yo en este caso voy a elegir esta de aquí. Continuaríamos en esa petición de la publicidad y aquí sería, vamos a hacer una nota informativa, ahora veremos las otras posibilidades que tenemos de publicidad de esta sociedad mercantil y aquí es donde tenía lo que les comentaba de que podemos seleccionar todos los segmentos de representación de una sociedad o bien directamente una parte de ella. Imaginemos que a mí solamente me interesan los datos identificativos de esta sociedad o que me interesan, por ejemplo, la representación social de la misma. Pues yo marcaríamos aquí, podríamos poner la referencia como queramos identificarlos, pues por decir algo, investigación X. Pues yo aquí señalarían el email si quieren modificar donde lo tienen asignado por defecto. Voy a señalar uno de ellos y continuaríamos con esa publicidad. En el caso de la publicidad mercantil, nos diría cuál es el importe de esta publicidad. Esto serían 5,06 euros según el arancel mercantil. Es lo que le comentaba antes. Evidentemente, si buscan esa publicidad en alguno de los enlaces patrocinados, pues el coste va a ser muy diferente respecto del regulado en este arancel de los registradores mercantiles. Y la virtualidad que tiene el registro mercantil es que la publicidad que se solicita al mismo tiene un carácter online, o sea, se genera en el momento mismo en que se hace esa publicidad. En este caso, lo que está haciendo la petición es viajar al registro mercantil de Valencia, hacer la solicitud, comprobar el registro mercantil de Valencia ha solicitado esa información y nos devuelve toda la información que nosotros hemos pedido, pues tanto la denominación, cuando empezó su domicilio social, el UIF, que sabemos el número de identificación de esta sociedad a nivel europeo, el IRUS, que comentábamos el otro día, creo recordar, al mismo tiempo que hablamos cuando hacemos de fincas inmuebles, de fincas registrales del CRU, Código Registral Único de dicha sociedad, de dichas fincas. En el caso de las sociedades mercantiles tenemos el IRUS, que es como denominamos al identificador registral único de sociedades. Aquí tenemos el número que se atribuye a esta sociedad y que la distingue de cualquier otra. No hay dos IRUS iguales en todo el territorio español. ¿A qué se dedica? Si hubiera asiento de presentación y luego, por supuesto, los datos relativos a los administradores y cargos apoderados, que es el segmento de publicidad que hemos señalado. Por tanto, como digo, cuando hacemos una solicitud de publicidad, siempre vamos a poder seleccionar qué segmento de esta sociedad en cuestión podemos buscar o queremos buscar, porque en este caso nos interesa. Igualmente tenemos en el ámbito del depósito de cuentas, podemos solicitar las cuentas de una determinada sociedad con los datos económicos de su balance, la cuenta de pérdida de ganancias de la misma, etcétera. Como saben, en España cada año depositan sus cuentas aproximadamente 1.300.000 sociedades que ahora, al cierre de los ejercicios sociales, proceden a ese depósito en los registros mercantiles. Luego, hay algunas herramientas que también son muy interesantes. Iñaki también bien las conoce, este tipo de herramientas, puesto que el Servicio Estadístico ha hecho un trabajo increíble para poner a disposición de los ciudadanos todas estas herramientas, como son el informe de pronóstico de viabilidad de las sociedades o sobre la posición de riesgo de una determinada sociedad en comparación con otra del sector de las mismas en cumplimiento de lo dispuesto por la disposición adicional séptima de la ley de 2022 que aprueba el texto refundido
de la ley concursal. Y luego, en cuanto a las certificaciones, ese documento público que pueden emitir los registradores mercantiles, tenemos multitud de posibilidades. Podemos solicitar que se nos certifique de los poderes, de los estatutos sociales de una sociedad, de los cargos que están vigentes, de la denominación social cuando se quiere constituir una determinada sociedad, de un montón de posibilidades que son las que nos da esta sede electrónica de los registradores. Me voy a detener un segundo en la certificación de la titularidad real. Como bien saben, la legislación en España ha impuesto la llevanza de un registro central de titularidades reales. Este registro central se lleva en el Ministerio de Justicia y en él vuelcan su información diferentes instituciones, registros de asociaciones, registros de fundaciones y expresamente los registradores mercantiles, donde recogen en los depósitos de cuentas o cuando se produce durante el ejercicio social una alteración en la composición del patrimonio de una sociedad, recogen quién es, identificando quién es la persona que es el titular real de una determinada sociedad. Esta certificación de titularidad real, como digo, la que nos permite saber quién directamente o de forma indirecta a través de una cadena de control puede controlar o de hecho controla de forma efectiva una determinada sociedad en España. Como digo, y me consta así que el Registro Central de Titularidades Reales ya a través del Ministerio de Justicia a todos los sujetos obligados, también a periodistas, ha dado acceso a esta averiguación de la titularidad real, pero como digo, también es posible solicitar quién es el titular real de una determinada sociedad al registro mercantil directamente. Esto, en el caso del registro central que se lleva en el Ministerio de Justicia, se denomina RECTIR, R-E-C-T-I-R, y en el caso del registro de titularidades reales del Colegio de Registradores, que se creó en el año 2018, pues lo denominamos RETIR, el registro de titularidades reales llevado por los registradores mercantiles. Una última parte a la que creo que es interesante que nos podamos concretar, que podamos hacer referencia, es la relativa a la del registro público concursal. Bien, en España la legislación concursal determina la llevanza de un registro público concursal donde tienen reflejo todas las situaciones de insolvencia que pueden afectar a personas físicas o a personas jurídicas. El reglamento del registro público concursal determina que, aunque la titularidad de este registro es del Ministerio de Justicia, su llevanza está encomendada al Colegio de Registradores. Dentro del Colegio de Registradores hay un servicio específico que atiende a la llevanza de este registro público concursal. Ahora mismo estamos pendientes de la aprobación del nuevo reglamento del registro público concursal, donde se sigue consagrando esa llevanza por parte del Colegio de Registradores del mismo y donde además estará acompañada de la aprobación de un reglamento de administradores concursales que suponemos que a lo largo de este año va a ser objeto de aprobación. El registro público concursal es el lugar al que hemos de acudir siempre que tengamos o que queramos averiguar si existe una posible situación de insolvencia respecto, como digo, de una persona física o de una persona jurídica. Aparte, tiene una parte dentro del propio registro bastante interesante, que es la relativa a la consulta de venta de unidades productivas, o sea, hay determinadas personas cuyas sociedades están en una situación delicada, en una situación de crisis, que pueden aquí anunciar la venta de dichas unidades productivas, de dichas liquidaciones concursales y que pueden consultar aquí. Pero quizás lo que más nos interesa es la búsqueda de la propia publicidad concursal, o sea, cuáles son en las secciones que hasta el momento se contienen en el registro público concursal, cuáles son las situaciones de insolvencia o de crisis que puedan afectar a una determinada persona. Así, en este caso, es tan sencillo como introducir los datos de un determinado NIF, un determinado DNI, y si nos devuelve resultados, pues evidentemente podemos consultar cuál es lo que tienen. Esto, afortunadamente, que en mi DNI, pues no ha dado ningún resultado, pero si vemos, y me van a permitir que busque, bueno, este no me deja, no, se lo dejo a Iñaki, iba a buscar un NIF que tuviera alguna, a ver, aquí, voy a buscar alguna sociedad que sé que sí que tiene consulta, iba a buscar un NIF de la sociedad, pero yo en este caso a ver si alguna que me suene que está concursada. En este caso, efectivamente. Aquí podemos ver todo lo relativo a esta sociedad
todo lo que se ha publicado, ¿de acuerdo? Desde la conclusión del concurso, este terminó en 2020, podemos ver toda la documentación relativa a dicha sociedad. ¿De acuerdo? En cuanto, como digo, a la situación de concurso. Aquí podemos leer incluso la propia resolución. Esto, igualmente, el Colegio de Registradores, como digo, es el encargado de la llevanza del registro público concursal, que vamos a utilizar siempre que queramos saber si una determinada sociedad está en situación de crisis o de insolvencia. Yo por el momento, Sebastián, Xavi, si os parece, y salvo alguna consulta por parte de los asistentes, pues pasaría el turno a Iñaki para Muy que bien. pueda comentar la parte y nada, quedo a la disposición de todos ustedes, por supuesto. Muchísimas gracias, Pepe. Y muchas gracias por claridad y también por la concisión en el tiempo. Yo creo que si hay alguna pregunta, sí, aquí hay dos, tres. Pues adelante, si lo podéis. Ahora mismo no oigo Sí, nada, Sebastián. ¿me oyes? Ahora sí. Sí, buenos días. Buenos días. Me ha llamado la atención que, y lo has dicho literalmente, que las consultas que has hecho en el registro mercantil de nota simple son en tiempo real. Eh, Sí. a diferencia, creo, del registro de la propiedad que vimos la semana pasada, el registrador no tiene que dar su visto bueno a la petición. Sí, bueno, lo que ocurre es que quien está... A ver, por aclarar, la semana pasada lo que vimos era que en propiedad había dos tipos de publicidad, que era la publicidad estática y luego la publicidad, esa publicidad que hablábamos de en tiempo real, o sea que sí que el registrador va a controlar y a comprobar la petición que haya inicialmente, pero luego la podemos consultar de forma actualizada, ¿vale? De forma continuada en el tiempo, con lo que también en el ámbito del registro de la propiedad hay una posibilidad de conocer en tiempo real la información relativa a un bien inmueble, ¿vale? Esa era la nota online que vimos la semana pasada en mercantil. En el caso de que hemos comentado aquí de la nota simple mercantil, la diferencia fundamental entre nota simple y la certificación es que en el caso, evidentemente, se comprueba el interés legítimo que hay en esa solicitud. Es cierto que en el caso de las sociedades mercantiles, la protección de datos y el interés legítimo no tiene el peso que tiene en el ámbito de los bienes inmuebles, del registro de la propiedad. El registrador siempre va a firmar la certificación, pero en el caso de la nota simple informativa, porque la información, tengamos en cuenta que cuando el registrador practica un asiento en el registro mercantil, esa finca, por decirlo así, está comprobada, cerrada y está pendiente simplemente de que se solicite información sobre ella, ¿de acuerdo? O sea, tiene que confeccionar la publicidad el registrador mercantil. En el caso de la nota simple, directamente lo que hemos comprobado es que como las sociedades mercantiles, que además se actualizan periódicamente, al menos dos veces al año, porque hay legalización de libros y luego el depósito de cuentas, esas sociedades ya están preparadas para que se pueda solicitar publicidad de las mismas. Por eso lo que comentaba de la publicidad online, de la publicidad en tiempo real, que lo que he hecho yo cuando, si se han dado cuenta, es verdad que son milésimas de segundo, lo que ha hecho el sistema de la sede electrónica es viajar al registro mercantil correspondiente, ha comprobado la situación de la sociedad y ha devuelto cuál es esa información general, que es la que yo he solicitado, ¿vale? Por eso hablaba de esa, y es una información en tiempo real. Vale, pero en el caso de la propiedad, siempre, también para las notas simples, tiene que firmar el registrador, tiene que autorizar la publicidad. Claro, efectivamente, pero la diferencia fundamental es lo que comentábamos, es que la nota simple, que tiene ese carácter puramente informativo, se está autenticada con un sello de procedimiento del registro, ¿de acuerdo? Mientras que en el caso de la certificación es el registrador quien tiene que firmar con su firma electrónica cualificada. De ahí que los efectos de una certificación sean mucho más fuertes que lo de una nota simple, porque evidentemente hay una supervisión detallada en el caso de la certificación. En el caso de la nota simple, el registrador no tiene que firmar esa publicidad porque sus efectos, como digo, son puramente informativos, mucho más débiles que los que tiene una certificación, que es un documento público como tal. Vale, muchas gracias. Nada. Sí, Luisja.
Buenos días, Luis Casánchez, periodista jurídico. Gracias por la exposición, José. Quería, al hilo un poco del registro público concursal, si no te he entendido mal, todo lo que no está en ese registro significa que no está en concurso, ¿no? ¿Hay una obligatoriedad de las empresas o de personas físicas de darse alta? No, ¿Cómo se alimenta ese registro? en el caso, claro, sí, muy bien entendido. En el caso del registro público concursal, lo que nos determina la legislación concursal es que los órganos judiciales están obligados a publicar cualquier resolución judicial relativa a las situaciones de crisis o de insolvencia de las personas físicas o de las personas jurídicas, ¿de acuerdo? La propia legislación concursal impone a los letrados de la Administración de Justicia que cada vez que hay una situación concursal sean ellos los que están obligados, el personal del juzgado están obligados legalmente, por ley, a publicar todas estas situaciones. Si no, si hacemos una búsqueda y no está en el registro público concursal, es que directamente hemos de entender que no hay ninguna resolución. O, por decirlo de otra forma, no hay ningún otro sitio al que acudir para saber si hay una situación de insolvencia respecto de una sociedad o, como digo, de una persona física, que también podría ser el caso. Gracias. Quería yo hacer también una pregunta. Si yo quiero seguir un grupo de empresas y encuentro y conozco una sociedad, ¿cómo puedo enterarme de qué empresas o qué sociedades son las que lo conforman? ¿Hay posibilidad? Claro, es lo que comentaba antes, que la posibilidad que tenemos ahora es la de saber quién es el verdadero titular de una sociedad, ¿de acuerdo? De forma directa, cuando tienen más del 25% de las acciones o de las participaciones sociales, o de forma indirecta cuando está en lo que denominamos cadena de control, porque evidentemente es posible que puedan haber varias sociedades interpuestas hasta que lleguemos a la que verdaderamente es quien es titular de esa sociedad, ¿vale? Entonces, el sitio para ese tipo de investigaciones, entiendo que el sitio propicio es el registro de titularidades reales, que, como digo, desde hace un tiempo a esta parte, ya el registro central ya se lleva en el Ministerio de Justicia y creo recordar que ya se había habilitado el acceso al mismo a profesionales, a periodistas y a sujetos obligados en el ámbito de la legislación sobre prevención del fraude y blanqueo de capitales. Sobre el RETIR, la semana que viene tendremos con nosotros al vicedecano, a José Miguel Tavares, que hablará tanto sobre el Centro Registral Antiblanqueo como sobre el RETIR y hará también hincapié en esto. Y otra pregunta más, por favor. Ahora sí, ¿verdad? José Antonio del Moral. Sí. Mi pregunta es precisamente sobre el certificado de titularidad real. En el registro mercantil de Vizcaya me han denegado ya 2 veces acceso a ese certificado. ¿Qué es lo que puedo hacer? Entiendo que el registro mercantil habrá entendido que no había suficiente interés legítimo para solicitar a él. Yo, en todo caso, en este caso, hablando de titularidades reales, creo que hay otra opción, como decía antes, y la semana que viene el vicedecano hablará de ella, que sería antes de interponer algún tipo de recurso frente a esa denegación, porque se entiende que sí que existe ese interés legítimo, la vía o la alternativa a la denegación de una publicidad, como decíamos la semana pasada, es la del recurso ante la Dirección General de que no se ha emitido esa publicidad. La alternativa en el caso de titularidades reales es acudir directamente al Registro Central de Titularidades Reales. La información del Registro Central, que está en el Ministerio de Justicia, va a coincidir en la mayor parte de las ocasiones, seguro al menos debe de hacerlo, con el registro de titularidades reales de los registradores mercantiles. De hecho, si hay alguna discrepancia, la ley nos obliga a comunicarla y a subsanar la misma. Entonces, 2 posibilidades, o recurso contra la denegación de la publicidad, o directamente acudir al registro central que lleva la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Bien. Sí, que la última directiva ya reconoce el interés periodístico como un interés legítimo en el RETIR, ¿no? En el acceso a estas titularidades reales, lo cual, teniendo en cuenta que es un registro con un carácter más reservado aún el que podía ser los registros, creo que también, para lo que hablábamos el otro día del interés legítimo, pues también es un dato a tener en cuenta. Pues sin más, muchísimas gracias, Pepe. Por tu intervención. Pasamos a la parte de Iñaki en parte de estadística, también que versará hoy sobre la parte mercantil. Muchas gracias.
Buenos días a todos. De nuevo, muchas gracias por continuar y por asistir a estos cursos de formación. Voy a hacerlo despacio, aunque tiene realmente la parte mercantil dentro de nuestro departamento de estadísticas es la parte más amplia. Y empezaría diciendo que lo podemos dividir en 3 áreas básicas de contenido. Voy a hablar solamente, bueno, inicialmente voy a hablar de contenidos, no de formatos o de plataformas. Tenemos una parte que sería la información que proviene de las inscripciones realizadas en los registros mercantiles, es decir, aquellas que extraemos de la evolución de la vida de las sociedades mercantiles, cuando nacen, que son las constituciones, cuando mueren, que es cuando se extinguen, cuando se fusionan, cuando se escinden, cuando depositan cuentas, cuando se declaran su unipersonalidad. Es decir, vamos a decir, son estadísticas mercantiles transaccionales, es decir, estadísticas que extraemos de la vida de las sociedades. Luego tenemos otra parte de estadísticas que están basadas en la información contable que extraemos de las cuentas anuales. Ahí ya comentamos justo en la anterior sesión sobre la posibilidad de a través de las estadísticas publicadas, el saber si una empresa en concreto se había trasladado al domicilio social o había depositado cuentas. Nosotros no facilitamos ese tipo de información a través del Departamento de Estadística. Nosotros lo que hacemos es trabajar con información agregada, pero sí que procesamos ese 1.000.000 y pico de depósitos de cuentas anuales. De hecho, desde que se deposita aproximadamente el 96% en digital, en septiembre tenemos ya pues unos 800.000, con lo cual cuando hablamos de muestras representativas estamos mucho más allá de lo que es una muestra representativa, es decir, nos sirve para ver cómo ha funcionado el tejido empresarial en cuanto a la vida de las sociedades y en cuanto a su comportamiento económico. Y luego tenemos una tercera parte de información que sería la estadística concursal. La estadística concursal inicialmente solamente realizábamos el anuario concursal, que estaba basado en las inscripciones que se realizaban en los registros mercantiles, cuando una sociedad se declaraba en concurso, cuando se nombraba un administrador concursal, entraba en liquidación, se aprobaba un convenio y concluía. Había una serie de documentos del procedimiento concursal que debían obligatoriamente remitirse al registro mercantil. Nosotros trabajábamos con esa información, pero con las sucesivas reformas que ha habido, con la última 16/2022 del texto refundido, pues hay ciertos documentos que ya no van al registro mercantil, pero sí o sí se deben publicar a través de letrado de Administración de Justicia o, en su defecto, en caso de condiciones técnicas especiales, es decir, que no tuviese una firma digital reconocida o que por cuestiones técnicas puras no pudiese acceder al portal telemático para subir esa información, en su defecto lo pueden subir los procuradores. Entonces, todos esos documentos, ahora sí, todos los documentos del procedimiento concursal y desde la entrada en vigor del libro tercero con la última reforma del texto refundido, que son los procedimientos especiales, todos esos documentos tienen que subir al registro público concursal. Si alguno de ellos no se encuentra, pues es o por imposibilidad técnica del letrado de Administración de Justicia, porque por la razón X, pues el letrado no ha podido o el procurador no ha podido. Sí que sería posible, nos ha pasado en casos muy concretos, el no recoger, no tener esa información, saber a ciencia cierta que esa empresa está en concurso, pero por lo que sea, pues no ha llegado ese documento por defecto de forma, porque ha habido un recurso, por ejemplo, en el tema de datos de carácter personal, porque la persona que ha subido ha escaneado documentos adicionales que no tendrían que haberse publicado, porque bueno, me gusta siempre recordar que nosotros somos los encargados de la gestión del registro público concursal, pero el Colegio de Registradores no es el responsable de la información que se publica en el registro público concursal, es decir, no la podemos alterar, no la podemos modificar, no la podemos eliminar. Solamente se puede retirar la publicidad en el caso de que un juez nos lo pida o el interesado lo pida. Entonces se estudia esa solicitud y se retira solamente lo que es la publicidad. O sea, realmente no podemos borrar información del registro público concursal. Solamente lo único que hacemos es procesar la información. Y como digo, desde que todos los documentos que se derivan de un procedimiento concursal o un procedimiento especial, desde ese momento que se envían al registro público concursal, nos hemos encargado desde el año 2021 de la elaboración de la estadística del procedimiento concursal, que es una operación estadística que pertenece al Plan Estadístico Nacional, que antes realizaba el INE, y desde 2021 nos encargamos nosotros. Entonces tendríamos lo que sería estadísticas basadas en la vida de las empresas, estadísticas basadas en la información contable que extraemos de las cuentas anuales, sería la vida económica, los aspectos económicos, y luego la parte de la estadística concursal. Como comenté el otro día, un momentito voy a compartir la pantalla. Como comenté el otro día, el punto de entrada siempre es el portal estadístico registral. En el caso de que no quieran ir a registradores.org, directamente cualquier buscador se pone portal estadístico registral y es el primer resultado que aparece. Entonces, el primer paso siempre es ver qué información está disponible. La manera más sencilla es ir a portal estadístico. Aquí lo tenemos en la actualidad. O si quieren, vamos a ponerlo, que lo he probado antes y sí que sale, aunque se equivoquen en la edición aparece y ya tenemos el portal estadístico registral. Si van a registradores está en actualidad, portal estadístico registral. Si vamos a la sede, vamos en información y ya está, portal estadístico registral. Hay múltiples maneras de llegar a él. El otro día les enseñé las estadísticas de propiedad. Aquí tenemos separadas la parte de estadísticas mercantiles de las estadísticas concursales, básicamente porque a nivel interno la manera de organizar el trabajo lo tenemos separado así. Tenemos el área de propiedad, el área de mercantil y el área de concursal, aunque concursal
básicamente es vida mercantil, pero tiene un componente jurídico muy importante. Entonces, las estadísticas jurídicas no se elaboran de la misma manera que las estadísticas económicas. Por eso lo tenemos separado en diferentes áreas. Si vamos a las estadísticas mercantiles, aquí podemos ver las diferentes publicaciones. Si carga la página, aquí está. Tenemos la estadística mercantil, la pymes societarias, monografías, estadísticas a medidas. Como les comentaba, la estadística mercantil sería la estadística transaccional, donde tenemos constituciones, extinciones, fusiones. La tenemos a nivel mensual, pero se actualiza cada tres meses, de carácter trimestral. Y aquí podemos ver, pues, por ejemplo, las constituciones en enero. Esto es un formato que tenemos que actualizar porque es un formato bastante viejo. A mí particularmente no me gusta, pero es otra de las cosas que tenemos que cambiar. Y aquí veríamos la evolución. Aquí solamente tenemos enero porque es el mes de enero, pero, por ejemplo, para ver diciembre de 2024, miramos las constituciones, tenemos todas las constituciones desde enero a diciembre del año 2024. Lo digo porque estas cosas a veces nos llegan en consultas. Oiga, ¿me podrían pasar la serie de las constituciones de los últimos? Bueno, pues tenemos aquí los meses y luego enseñaré la parte de extracción de datos. Como he dicho primero, este es el primer paso, ¿de acuerdo? Esto es para ver qué es lo que hay. Aquí tenemos constituciones, extinciones y tenemos vamos a decir, los documentos tradicionales, el equivalente al típico fichero PDF o en este caso son HTMLs. Pero, como ya sabrán algunos de los que estuvieron en la otra sesión, que entiendo que son la mayoría o todos, tenemos ya disponible un portal de Open Data donde se pueden bajar todas estas series y trabajarlas, y luego tenemos unos dashboards que lo que hacen es analizar dinámicamente estas series. Esto se ha mantenido por tradición. Pymes societarias es un estudio concreto, es un anuario que se realiza con las cuentas anuales y se analiza a incluso a nivel provincial, pues estructura funcionalidad de capital, indicadores de gestión, indicadores financieros, la inversión en I+D en España, se hacen estimaciones econométricas, son unos estudios, vamos a decir, semi-académicos, semi-estadísticos, porque se utilizan modelos econométricos, se utiliza estadística descriptiva y es un trabajo que hacemos anualmente y no encontrarán ningún trabajo que lo publique con mayor rapidez que nosotros, porque tenemos esa capacidad de poder procesar las contestaciones rápidamente. Sí, se publica en 2024 con las cuentas en 2025 con las cuentas de 2023, pero es que se reciben en 2024 las de 2023. Luego, en cualquier caso, no tenemos información más actual. Estas serían las dos principales estadísticas. También tienen la posibilidad de pedir estadísticas a medida. Nosotros tenemos un servicio en el cual se pueden pedir estadísticas específicas de un sector concreto en un área geográfica concreta. Por ejemplo, que lo comentaba muchas veces, pues podemos saber cuál es la cuenta de pérdidas y ganancias o el balance típico de un bar de Diego de León, porque queremos montar un negocio y queremos ver cómo funciona, cuáles son las masas patrimoniales o qué tipo de rendimientos ha obtenido el último año. Y aquí tenemos, pues, informes a medida. Esto lo recibimos mucho de juzgados, peticiones de juzgados, de la agencia tributaria. Pues lo típico, una empresa que dice, no, es que a mí las cosas me han ido mal. Bueno, pues entonces el juez dice, yo quiero tener una referencia, qué es lo que ha pasado usted en su sector durante estos 5 últimos años en Madrid. Bueno, pues a lo mejor nos piden este informe y ese informe lo utilizan precisamente para justificar o no esa opción o esa opinión que tiene esa empresa de que está diciendo que a él las cosas le van mal. Bueno, le dirán, pues a su sector en general no le ha ido mal o tiene usted razón. Los últimos 5 años vemos que los beneficios han caído un 20%, vamos a asumir que lo que nos está diciendo es cierto. Esto nos lo piden sobre todo eso, juzgados, agencias tributarias, incluso forales, y luego alguna vez algún ayuntamiento, alguna gestoría también. Entonces son estadísticas a medida, tenemos dos tipos, uno básicamente nos da lo que es la estructura patrimonial, balance y pérdidas y ganancias de un sector tipo, y el otro sí que es un poquito más, vamos a decir, complejo, más profundo, que para esto se necesitan conocimientos económicos, que es de ratios, donde tenemos indicadores de gestión, indicadores financieros, rentabilidad y datos sobre personal. Esto ya hay que tener ciertos conocimientos, es decir, pues la rentabilidad económica de este sector en los últimos 5 años está oscilando entre estos dos valores. Si esta empresa me está diciendo que tiene una rentabilidad inferior, pues tendrá que justificarlo. Al revés, si tiene una superior, a lo mejor está pasando algo raro, o que realmente está llevando muy bien el negocio. Las estadísticas a medida no se conocen mucho, pero cuando hemos hecho presentaciones en universidades, por ejemplo, son bastante interesantes. La idea es que en un futuro esto se pueda acceder a través de base de datos, y es decir, no solamente el sacar el PDF y recibir el PDF, sino que de una manera dinámica nosotros podamos generar ese tipo de estadística y poder recibir los datos y luego tratarlos y hacer cosillas con ellos. Es otra de las cosas que tenemos que hacer en el departamento. Bueno, esta sería la parte, vamos a decir, más estática, y como les comentamos la semana pasada, bueno, aquí tenemos alguna monografía, tenemos la base de datos de ratios sectoriales que está elaborada en conjunto con la Central de Balances de Banco de España. Esto tiene que ver con que en origen el centro estadístico se creó precisamente para facilitar los depósitos de cuentas procesados, es decir, la información contable extraída de los depósitos de cuentas a la Central de Balances de Banco de España. Había un interés a nivel europeo de que las centrales de balances tuviesen información no solamente de lo que serían las entidades financieras, sino también de aquellas entidades que desarrollan su actividad en un entorno no financiero, es decir,
decir, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes. Banco de España trabaja con las grandes y las medianas a través de una encuesta, pero claro, no puedes mandar una encuesta a 1 millón de pequeñas sociedades, sería muy difícil. Entonces se creó nuestro departamento para procesar estas cuentas y facilitársela. Con la información que se extrae de todas esas cuentas anuales, el Banco de España, sus centrales de balances, tienen un comité europeo de centrales balances que lo que hacen es coger toda esa información de todas las pequeñas empresas de toda Europa. Han llegado a convenios entre ellas, bueno, convenciones entre ellas para definir una serie de ratios que sean comunes a toda Europa. Esto es muy complicado. Tenemos planes contables diferentes, tenemos inquietudes diferentes. Aparte, los ratios sectoriales del Banco de España tienen cierto sesgo, podríamos decir, financiero. Por ejemplo, datos de personal no tienen, pues porque no interesan los datos de personal. Pero existe una base de datos de ratios sectoriales que es común a toda Europa y ahí se puede ver la evolución de los diferentes sectores a nivel europeo, de todos los países europeos. Esa base de datos es propiedad común entre el Colegio de Registradores y el Banco de España. Otro día con más tiempo se podría enseñar y ahí se puede seleccionar la evolución de diferentes ratios, pues lo mismo, de un sector, pero en Austria, en Francia y en España. Ahí se puede comparar, porque los ratios son homogéneos. Con esta base de ratios sectoriales nosotros hemos elaborado otro tipo de productos, como los ratios de riesgo crediticio, y hemos solucionado el informe de previsión de insolvencia, el informe de alerta temprana de insolvencia. Como digo, en el tema mercantil tenemos muchísimos productos, muchísimos estudios, pero bueno, para otra sesión podríamos explicarlos. Como digo, esta sería la primera parte: portal estadístico registral, estadísticas mercantiles, los estudios tradicionales, con actualización mensual, trimestral, anual, pero los estudios tradicionales. Pasaríamos al portal de Open Data, como les dije el otro día, pues opendata.registradores.org, y aquí sí que tenemos, como ha comentado hace un momento Pepe, tenemos una cosa muy importante, que es precisamente por la modificación de la ley de comercio, que es el directorio de sociedades. Es decir, cierta información identificativa o cierta información que hasta este momento se incluía solamente en la nota informativa mercantil, esa nota informativa que ha pedido antes Pepe, para como la nota identificativa, la nota informativa de una propiedad, pues la nota informativa de una sociedad, es decir, una tiene domicilio social, a qué se dedica, qué tamaño tiene, si tiene los libros legalizados, cuál es su vida, es decir, cuando se constituyó, si ha habido cambios de administradores, de apoderados. Eso es la nota informativa. Pues cierta parte de esa información, con la modificación de la ley de comercio, es obligatorio darla de manera pública, sin tener que pasar por el portal telemático, autentificarse, pagar la tasa esa de 5 euros, sin pagar absolutamente nada. Se tiene información para identificar las sociedades, y uno de los requerimientos precisamente de esa modificación es que debería poderse identificar también por sector. Entonces se pueden hacer agrupaciones por sectores y ver qué empresas están en el sector de la construcción en Salamanca, por ejemplo. Para ver la ficha informativa, que es gratuita, voy a poner aquí una, pues por ejemplo, AINSA Pardo, Sociedad Limitada. Directamente aquí, buscando el NIF, aquí ya se podría obtener cierta información. Nos dan los enlaces para pedir la nota informativa o la certificación, pero sí o sí tenemos la forma social, que en este caso es una CSL, no está disponible porque habrá algún error en la base de datos. Esto se está continuamente refinando, porque una cosa es la información que está inscrita en el registro, que evidentemente en el registro se sabe qué forma social, pero como dije, a la hora de extraer información, generar estadísticas, a la hora de generar información y generar otro tipo de soportes informativos, pues ahí tenemos muchos pasos tecnológicos que a veces hay errores, ¿de acuerdo? Tenemos la identificación del NIF, el IRUS, el identificador registral único societario, el EUID, luego tenemos el CENAE, es decir, podemos saber a qué sector se dedica esta empresa, en qué sector está. Es obligatorio también, según la ley de comercio, poner la hoja social, a qué registro mercantil pertenece. Esto es importante, sobre todo, pues queremos ver la información de esta sociedad que está haciendo lo típico, ahora mismo la construcción, sobre todo. Pues en este solar, esta constructora, bueno, ¿esta constructora de dónde es? ¿Qué tengo que hacer? Ir directamente al FLEI, que es ficha localizador de entidades inscritas, que hemos visto antes, pedir una nota así, pero ¿a qué registro? ¿Dónde está? Bueno, pues el primer paso sería ir a este directorio de sociedades, meter el nombre de la sociedad y como mínimo ya saber en qué registro mercantil está la información de esta sociedad, dónde está su vida, dónde están sus cuentas anuales. Y así cuando tenga que solicitar las cuentas o tenga que pedir una certificación o una nota informativa, ya sé a qué registro me quiero dirigir. ¿De acuerdo? En este caso vemos que no tiene página web, el estado es vigente. Aquellas sociedades que cambian de denominación o aquellas sociedades que se extinguen o directamente se elimina, se cierra la hoja, aparecen como no vigentes, y sí que nos da información sobre los administradores y cargos de la sociedad. No nos permite el ir hilando, podríamos decir, todo el árbol de titularidades de esta sociedad, pero por lo menos podemos saber quién es el administrador, que es AINSA Pardo Manuel. Luego, en el fichero de localización de entidades inscritas, que nos ha enseñado antes Pepe Soriano, sí que se puede buscar no solo por sociedad, sino también por administradores. Luego podríamos ir ahí y buscar este nombre y ver este administrador de esta sociedad, qué otras sociedades es administrador o es apoderado. Y a partir de ahí se puede tirar del hilo de la propiedad de las sociedades, o al menos ver si hay
cierta relación. Es decir, nosotros a veces realizamos investigaciones de una empresa en particular, pues buscas por administrado y buscas por apoderado. Y resulta que este señor tiene 25 sociedades en Madrid, 40 en Málaga, sin exagerar. Entonces ya ves qué tipo de sociedades son, si son instrumentales, si no son instrumentales, si sus cuentas anuales funcionan de una manera u otra. A eso te hila precisamente para después ver por qué se ha declarado un concurso de sociedad y luego de repente está vinculado a un concurso en Salamanca, en Málaga y en Torremolinos. ¿Por qué? Bueno, pues se pueden... A veces realizamos un tipo de investigación de este tipo simplemente para confirmar cierta información que recibimos, pues lo utilizamos directorio de sociedades y utilizamos el fichero localizador de entidades inscritas, que sería el portal telemático, lo que les he enseñado antes para hacer la solicitud. Aquí tendríamos también la localización, lo que es el domicilio social. Y aquí falta una parte del mapa que da algunos problemas técnicos, pero vamos, como ven, tenemos una ficha de identificación de una sociedad que es completamente gratuita y se puede consultar pues, desde que se puso en marcha este servicio. Esta sería la primera de las patas que comenté justo la semana pasada del portal de Open Data, que es la información individualizada de las sociedades mercantiles. La siguiente pata de Open Data es el catálogo de datos y como vimos la semana pasada, pues tenemos una parte de compraventas de inmuebles, que sería la parte de propiedad, pero tenemos una parte bastante más amplia de información de ampliaciones de capital, reducciones de capital, fusiones, escisiones, extinciones, constituciones y traslados de domicilio social. También tenemos concursos de acreedores, que esto lo tenemos que tratar de otra manera porque... Por una parte tenemos la estadística del procedimiento concursal, que tiene una serie de filtros, una serie de tratamientos, porque es la estadística oficial, pero luego tenemos nosotros otra serie de, vamos a decir, recibimos muchísima más información que luego no podemos añadir a esta estadística oficial. Entonces tengo que decidir todavía cómo queremos publicar esta información. Además que la estadística del procedimiento concursal tiene una parte de publicación que es provisional, y porque tenemos que cumplir unos plazos, tenemos que enviar datos a l'INE y a Eurostat, entonces tenemos una publicación de datos provisionales, pero luego tenemos los definitivos. Entonces, claro, a efectos del usuario es complicado el explicar que no, que los datos son provisionales hasta este tercer trimestre y a partir del cuarto y anteriores son definitivos, entonces no se pueden comparar las series porque tienes unos saltos. Entonces, lo más probable es que lo que hagamos será publicar las series temporales provisionales y las definitivas, para que ustedes precisamente puedan hacer comparativas y que no les salgan cosas raras, que siempre pasa cuando se comparan datos definitivos y provisionales. Por supuesto, tenemos también los depósitos de cuentas. Esto es transaccional, ¿de acuerdo? Es el número de depósitos y el tipo de depósito. Si son, bueno, voy a abrir esta, por ejemplo, si son digitales o si son en papel, pero no la información que incluye cada uno de esos depósitos. Entonces, como vimos el otro día, aquí se puede descargar el archivo. Se abre el fichero, como comenté también, todas las cabeceras de todas las variables son iguales. Vemos aquí el código CA, que es el mismo para propiedad, para mercantil, para todas partes. Tenemos el código de comunidad autónoma, la comunidad autónoma, provincia, provincia, el año, la forma social y el número de depósitos correspondientes a esa forma social. Y el número de depósitos digitales. Estos son los totales y estos son los digitales. La diferencia nos daría los que son en papel. Esto es para ver, podríamos decir, el grado de cumplimiento, por ejemplo, entre comunidades autónomas. ¿Qué pasa? ¿Se depositan más digitales en qué comunidades? ¿O qué comunidades reciben más depósitos de cuentas? Si sabemos que en Asturias tenemos, yo qué sé, 85.000 sociedades vivas, ¿cuántos depósitos se hacen? 75.000. ¿Qué pasa con las 10.000 que faltan? O si realmente hay un grado de cumplimiento absoluto. Sirve para hacer ese tipo de comparaciones. Lo bueno es que todos estos ficheros se pueden fusionar. ¿De acuerdo? Como comenté el otro día, como las cabeceras de todas las variables son comunes, se pueden fusionar. Esta sería la parte de Open Data. A ver, está grabando esto. Voy a cerrar. La parte de Open Data para descargar ficheros, como vimos el otro día, es descargar y trabajar con el Excel, pero si queremos que nos los den ya trabajados, pues entonces sí que podemos ir a la tercera pata, que es análisis de datos. En la parte de análisis de datos sí que tenemos más dashboards generados para mercantil, porque en propiedad, como comenté, por ahora solamente tenemos los de compraventas de inmuebles de uso residencial, los de uso comercial y empezamos a recibir ya los ficheros de hipotecas, pero bueno, tenemos eso. La idea es que con el tiempo, como comenté también, que todos los datos que generan las estadísticas del portal estadístico registral y todos los datos que están en el catálogo de datos estén también en dashboards. Pasa que esto lleva su tiempo. Aquí podemos ver, pues tenemos los datos que nos llevaría a donde acabamos de estar y si vemos el análisis, pues nos carga el dashboard de depósito de cuentas y aquí es donde pues, es más sencillo trabajarlo. Como siempre, en la parte izquierda tenemos los filtros que determinan qué es lo que vamos a ver en los gráficos y en la parte derecha los gráficos. Pues número de depósitos en el año 2023, pues 1.300.000, como ha dicho antes Pepe. De sociedades anónimas, 69.000. De sociedades limitadas, pues 1.219.000. El 90 y pico % básicamente de las empresas que hay inscritas en España pues son sociedades de responsabilidad limitada, que es acorde también con las características que tiene nuestro tejido empresarial, que son sociedades pequeñas, son pequeñas empresas. Entonces utilizan la forma social de SL. Aquí tenemos
Vuelvo a insistir, a la izquierda los filtros, en el centro los gráficos, en la parte superior derecha tendríamos el índice de los diferentes dashboards o informes o slides, como si fuese un PowerPoint. Pues tenemos el inicio, tenemos los depósitos anuales por autonomía. Podríamos seleccionar Andalucía y ver las provincias. Y aquí tenemos el número de depósitos del año 2023 en Andalucía. O los depósitos por 1000 habitantes, que así podemos comparar entre diferentes comunidades. Podría quitar los de provincia, poner autonomía y seleccionar Andalucía, Aragón y la Comunidad Foral de Navarra. Depósitos por 1000 habitantes. ¿Por qué? Porque si ponemos el total de depósitos, pues no es comparable esta cifra realmente, porque dependemos del tamaño. Estuve en una presentación hace nada, precisamente de estadísticas sobre vivienda, y claro, pues es que en Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía, aumenta un montón. Bueno, claro, es que son a lo mejor las comunidades autónomas que más actividad tienen. Entonces, donde más constituciones tenemos, donde más concursos tenemos, donde más depósitos de cuentas tenemos, y no quiere decir que es donde haya más concursalidad o donde se creen más empresas. No, esto hay que relativizarlo siempre, o por Producto Interior Bruto, o por renta per cápita, o por por habitantes. En este caso, por 1000 habitantes, ¿de acuerdo? O sea, siempre hay que tener. Intento también hacer algo de. Enseñar un poquito también a tratar los datos, porque a veces nos encontramos cosillas por ahí que no tienen mucho sentido. O sea, desde el punto de vista estadístico no tiene ningún sentido comparar magnitudes absolutas. Como en las variaciones también, variaciones, pues que más o menos 300 euros en unas cuentas, ¿vale? Pues dependerá del tamaño de la empresa. No es lo mismo una empresa que tenga una facturación de 100.000 euros que una que tenga 5 millones. Por eso hablamos de tantos por cien, ¿de acuerdo? Tenemos mapa de depósitos anuales, igual que teníamos en las compraventas, depósitos por 1000 habitantes, que me han mantenido los filtros del anterior, así los puedo quitar. Y aquí tendría la evolución de los 5 últimos años. Nos queda todavía, seguimos en ello, el poder exportar lo que nosotros seleccionamos con los filtros a un CSV o un Excel para poder tratarlo posteriormente, que es la asignatura que tenemos pendiente. Y luego tenemos la evolución temporal, que aquí sí tenemos datos desde el año 2004 hasta 2023. Número de depósitos por 1000 habitantes, de nuevo, por provincias, por autonomías, pues puedo seleccionar Albacete y Almería, estas 3 primeras. Y aquí veo Alicante, Almería y Albacete. Y solamente las SLs. Aquí se puede jugar todo lo que queramos. Y esta sería la parte de Open Data. A ver si se va eso. Pero tenemos también constituciones de sociedades, extinciones de sociedades, traslados de domicilio social, que este a lo mejor era el más interesante. Este me parece muy interesante porque es el primer dashboard que hicimos con microdatos. Aquí es donde decía yo que tenemos los traslados día a día entre registros. No tenemos el número total de traslados entre registros y el número de traslados a otra comunidad autónoma. Es decir, porque esto podría ser un traslado del registro 25 al 27 de Madrid, o podría ser directamente no lo sé, de Barcelona a Tarragona o de Girona a Lleida. Pues eso no son traslados para nosotros, son traslados entre registros, pero no cambian entre comunidad autónoma. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Se pueden ver pues, los de Andalucía, número de traslados entre registros y, por supuesto, el top 5 de empresas que salen, de empresas que entran. Y a mí el que me parece más interesante, que a lo mejor es un poquito más complicado de utilizar, es los traslados efectuados entre diferentes fechas. ¿Por qué? Porque hay que seguir mucho la parte izquierda, que es la parte de los filtros, que son los filtros más elaborados. Primero hay que seleccionar un rango de fechas. A ver si me coge. Es que esto de que salga la barra arriba es horrible. Vamos a coger desde aquí, de 2017 hasta 30. Y ahora lo que tenemos que seleccionar es un origen o un destino. Pues en este caso vamos a seleccionar Andalucía. Y estos son los datos trasladados efectuados entre el 2 del 1 de 2017 y el 29 del 6 de 2018 desde Andalucía. O sea, esto es muy, muy potente, pero hay que seleccionar siempre. Sí, dígame. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Los traslados se actualizan. Ya. Pues está actualizado al cuarto trimestre de 2024. Se actualiza cada trimestre, porque tenemos que recibir los datos de todos los registros, de todos los ficheros. La idea es que con el tiempo esto lo podamos actualizar mensualmente. O sea, no lo podemos actualizar en tiempo real, porque esto tiene un proceso. O sea, se reciben los ficheros de cada uno de los registros, eso se procesa, se ve que es correcto. Si hay alguna cosa que no nos cuadra, tenemos que reclamar. Se procesan los ficheros, se generan los envíos y luego eso se procesa base de datos y con eso se genera el dashboard. Entonces, no puede estar en tiempo real. Esto lo perfecto sería que estuviese conectado a una base de datos que se actualizase en tiempo real y se actualizasen los gráficos en tiempo real, pero eso por el momento no es factible. Acordaos cuando intervengáis de darle al botón para que los que están en remoto puedan escucharlo.
Bueno, la pregunta era sobre si los traslados están actualizados en tiempo real, pero normalmente en la parte superior izquierda, arriba del todo, también se dice a qué fecha están actualizados los datos. Normalmente cuando publicamos las estadísticas mercantiles trimestrales, tanto de propiedad como de mercantil, inmediatamente se publican los datos. Inmediatamente. Hemos tenido algún pequeño lag en algún caso, porque a veces tardamos, ya digo que es un proceso que parece sencillo, pero no lo es. O sea, como mínimo tenemos 4 pasos desde que recibimos los datos hasta que podemos publicar el dashboard. Entonces, a veces pues, se puede retrasar. O si queremos, en este caso, autonomía o entre registros mercantiles provinciales. Es decir, se están yendo de Barcelona a Lleida, ahí, por ejemplo, de Málaga a Cádiz, se están yendo empresas por alguna razón. Entonces, podemos llegar a ese nivel de detalle, que a mí me parece bastante interesante. Sí, dígame. Sí, buenos días. Al hilo un poco de las herramientas que son magníficas, ¿os habéis planteado la posibilidad de crear algún tipo de alerta? Es decir, a mí me gustaría saber la evolución de esa empresa dentro de un año, de las búsquedas que he hecho. ¿Eso sería factible en el futuro? Crear una serie de alertas para que yo pudiera volver en el tiempo a las búsquedas que he hecho, o que la herramienta me avisara de que hay un cambio en esa empresa que he consultado. Gracias. Cuando hablamos de empresa estamos hablando de publicidad individual y en principio todo eso está descartado de toda esta área. O sea, no tenemos publicidad individual de una sociedad. Es decir, aquí vamos a ver el traslado y si vamos a la página del catálogo de datos, podemos ver, para que lo vean directamente, podemos ver los traslados y los traslados no están identificados. Por lo tanto, no podría recibir ningún tipo de alerta porque no están identificadas los traslados. Nosotros internamente, evidentemente, los tenemos y en algún intercambio de datos que tenemos con convenios con alguna institución pública, pues sí que les facilitamos el identificador, pero en este caso, como puede ver en el fichero, no tenemos NIF, no tenemos identificador. Tenemos identificado cada uno de los traslados, pero no tenemos identificada la sociedad. Luego no se podría generar una alerta asociada a un caso concreto. Yo lo que no sé es si en el registro mercantil sí que hay un servicio de alertas cuando hay modificaciones dentro de la hoja de la sociedad. Yo creo que sí hay algún sistema de alertas. Pues no lo sé, pero lo preguntamos. Vale. Registro de la propiedad. Es que es complicado el sistema de alertas porque, claro, ¿qué tienes que hacer? Estar supervisando el millón de sociedades, a ver si hay algún cambio. Y en ese caso, hacer un chequeo en tiempo real de la base de datos del índice central. Pero como hemos hablado antes, o ha enseñado Pepe, es que no tenemos una base de datos central. Es decir, se consulta el registro en ese momento. Entonces, claro, índice central o servicios centrales tendría que consultar alertas para el millón y pico de sociedades, no, a los 3 millones que hay inscritas, lanzar esas peticiones a todos los registros mercantiles, a ver si ha habido cambios. Eso parece poco, parece nimio, pero claro, la carga que tendría eso en comunicaciones, en proceso de estar haciendo esas consultas continuas, sería, para mí, yo creo que sería brutal. O sea, que no creo que sea factible. ¿Alguna pregunta más? A mí me interesaba especialmente la información sectorial. Quería saber si hay alguna, y los agregados, vamos, la parte estadística. Entonces quería saber si hay alguna posibilidad, tanto si es a través de dashboards como de Excel, especialmente la comparación con Europa, de si nos puedes enseñar algo de esta información, de algún sector en concreto. Una de las cosas que tenemos, que la gente no conoce mucho, lo que pasa que está en la parte... En su momento se hizo un CD, en tiempos, hace muchísimos años, precisamente del análisis de los sectores, de mercantil sectorial. Aquí lo que tenemos es en pymes societarias de 2024, pues tenemos el anexo sectorial. ¿Cómo han ido las sociedades en el último año? Pues aquí lo tiene. Este es a nivel separando por tamaño de empresa, pequeñas, medianas y micros. Tenemos por ramas de actividad, tenemos hasta sector a 4 dígitos y luego hasta nivel de provincias. Entonces aquí se puede ver la marcha de todos los sectores, porque esto es algo que no se conoce. Cuando nos llamamos en las universidades, realmente esto es una maravilla, porque puedes hacer muchísimas cosas. Este anexo sectorial, pues son todos los sectores que existen, básicamente. No sé si son 400 páginas o 500 páginas. La idea es esto transformarlo en algo tratable. O sea, porque está ahora mismo, esto es un PDF y a mí me da un PDF y yo no sé qué hacer con este PDF. O sea, lo puedo mirar y hacer mis cosillas y luego puedo puntear los datos, pero a mí lo que me interesa es tenerlo esto en un formato tratable. Tener un CSV, tener un Excel, bajármelo y entonces empezar a hacer cosas serias. Como digo, estoy cambiando muchas cosas en el servicio y esta es una de las cosas que sí que hay que cambiar. Pero de entrada, para poder hacer la información y tener conocimiento de la evolución de los sectores de los últimos 5 años, lo puede bajar ahí. Sí, directamente. En el pymes societaria se puede bajar. Y ya digo, están todos, absolutamente todos los sectores a 4 dígitos, por diferentes tamaños y diferentes agregaciones. En total, yo creo, no sé si son 600, no, son 730 páginas, o sea que hay bastante material. Que esto la gente no lo sabe, porque claro, ¿quién se baja un documento de 730 páginas? Lo que es importante es la información que hay dentro, pero bueno, de entrada, por el momento está publicado en este formato. Y la comparación con Europa tendría que ir a la base ratios sectoriales del Banco de España y ahí directamente selecciona lo mismo, un sector cualquiera, dice de qué país,
si lo quiere completo todos los ratios, pues todos los ratios, le preguntan solamente qué interés tiene, si es interés académico, no sé si periodístico también está, es gratuito el acceso, o sea, no hay ningún problema, no le van a poner ninguna dificultad, ni hay que declarar interés legítimo, simplemente es para efectos estadísticos, y ahí se puede descargar el informe, tal cual. No todos los países facilitan la información a través de... Habría que mirar exactamente qué países europeos. Creo recordar que hay algún país que no facilita el acceso a través de ese enlace del Banco de España, pero sería tan sencillo como ver los países cuya central de balance, el Banco Central, pertenece al Comité Europeo de Centrales de Balances, y entonces ir a esa central de balances y descargarse de ahí la información. O sea, es relativamente sencillo conseguir la información. Y aquí preguntan que si puedes hacer... volver a enseñar cómo llegar hasta aquí, hasta este análisis sectorial desde la home. Pues vamos a ir a registradores.org. Dentro de registradores RG vamos a actualidad y portal estadístico registral, o directamente en un buscador cualquiera ponemos portal estadístico registral y ya nos llevaría directamente a esta página. Y dentro de esta página estamos hablando de estadísticas mercantiles. Es que esto es curioso porque llevamos muchísimos años haciéndolo y es el gran desconocido, y esto lleva un trabajo excepcional. Realmente la gente que hace esto tiene mucho mérito, y dentro de las estadísticas mercantiles tenemos la pymes societarias. O sea, portal estadístico registral, estadísticas mercantiles, pymes societarias. Y aquí ya tenemos los años disponibles, pues el último es 2024. Y tenemos aquí lo que es el estudio con los diferentes apartados, el avance que tenemos de 2023 y el anexo sectorial. Y el anexo sectorial pues ya se descarga y ahí tiene pues las 730 y pico páginas. Lo que falta es hacer esto mismo, pero mercantil sectorial. Es decir, tenemos la parte de análisis de los sectores, podemos ver cómo está el sector, pero a lo mejor nos interesaría ver cuál sería el balance del sector agregado y la cuenta de pérdidas y ganancias del sector agregado. Se juzgó en su momento que era más interesante hacer ya el análisis directamente para facilitar un poco el trabajo a la gente, porque darte un balance agregado, bueno, pues te lo dan, pero tienes que trabajarlo. Tienes que hacer tus ratios, tienes que ver la evolución, tienes que hacer muchas cosas. Entonces resultó más interesante el dar esto ya elaborado. Y la idea, como he dicho antes, es esto en un futuro. Bueno, mi idea es que directamente una empresa se pudiese comparar con estos ratios, que ahora mismo en las comparaciones que tenemos estamos utilizando la base de datos sectoriales del Banco de España, no la nuestra, y que luego la gente se pudiese descargar estos datos en formatos tratables para poder trabajarlos. Esto es otra cosilla que, si quieren, les puedo enseñar, que a mí me parece muy interesante, que es precisamente para ver si una empresa está bien o no está bien respecto a su sector. Tenemos dos herramientas. Esto es un proyecto relativamente nuevo. A ver. Que lo hemos visto antes en la publicidad mercantil. Tenemos la información de posición de riesgo, que esto es de acuerdo a la disposición adicional séptima de la reforma del texto de fundiorario y concursal, la ley 16/2022. La característica que tenía la solicitud de este informe de posición de riesgo, que básicamente lo que hace es colocar a tu empresa respecto a tu sector y dar un porcentaje de similitud con una empresa que está en crisis, que está fehacientemente insolvente. La limitación de este informe es que la disposición adicional séptima decía que esta información tenía que estar disponible para los administradores de la sociedad. Y actualmente está disponible para los administradores de la sociedad y para apoderados, los que tengan un poder electrónico, que digan, pues por el gestor o un apoderado cualquiera puede hacer este informe, pero no cualquiera puede. Entonces, ¿qué alternativa se nos ocurrió? Hacer el informe de pronóstico de viabilidad. La diferencia entre uno y otro es que el primero lo que hace es, a través de un NIF, se conecta al registro mercantil correspondiente, por eso tiene que ser el administrador, coge la información depositada en ese registro mercantil, extrae la información contable de las cuentas, las procesa, hace una serie de cálculos y con esos cálculos se genera un informe y ese informe se remite. Para que no sean cuentas depositadas en el registro mercantil, lo que dijimos, bueno, pues cualquier persona puede hacer este tipo de estudio, pero con unas cuentas que él suba. Es decir, que me podría bajar unas cuentas, por ejemplo, un plan de reestructuración de una empresa que dice que quiere llegar a un acuerdo con sus acreedores y da unos estados previsionales. Es decir, yo digo que voy a hacer esto durante los próximos 5 años, pero aparte tengo que enseñar las cuentas que tengo previsto tener en los próximos 5 años, a ver si esto funciona o no funciona. Bueno, ¿eso me lo creo o no me lo creo? Bueno, pues me lo podría creer directamente o podría utilizar esta herramienta, que es el informe de pronóstico de viabilidad, que está pensado para eso, que lo que hace es cogerse un Excel. A ver si nos los deja abrir porque tiene unas macros. Yo espero que sí. Aquí tenemos un Excel. Esto es la estructura de las cuentas, donde tengo que rellenar los datos. Ya estoy diciendo que los campos en amarillo sí o sí tienen que estar rellenados.
Esto permite importar las cuentas en XBRL. El 96% aproximadamente de las cuentas que se depositan en el registro mercantil están en XBRL. Luego alguien se podría descargar esas cuentas o generarlas con nuestro programa, cargarlas aquí y este fichero subirlo a nuestra plataforma. Y lo que le devolvería a la plataforma es un análisis de esas cuentas. Es decir, a lo mejor no tengo que hacerlo yo, lo que tengo que hacer es facilitar a esta herramienta unas cuentas anuales que alguien me haya facilitado o que yo sepa que me están prometiendo que van a cumplir, y con esta información que yo subo obtengo un informe que es el siguiente, que esto a mí me parece muy, muy interesante. Estas son las cuentas que yo he subido. ¿Por qué? Porque no son cuentas depositadas en el registro, no son cuentas firmadas por los administradores, no son cuentas depositadas. Es información contable que facilita el usuario. Y nosotros solamente aplicamos nuestro modelo de categorización, nuestro modelo clasificatorio y decimos, la empresa representada por estas cuentas le pasa esto. Vamos a mejorar incluso el modelo, porque esto lo llevamos con otra persona externa y aquí le decimos la posición de esta empresa respecto a su sector en todas las variables que hemos utilizado para categorizarla, para decir usted qué probabilidad tiene de ser insolvente o no, usted cómo se parece a una concursada, cómo se parece a una empresa que tiene patrimonio negativo. Vamos a ampliar el modelo y vamos a incorporar la causa de disolución, o sea, que las pérdidas acumuladas superen el 50% del capital social, que es causa de disolución. Y vamos a hacer también una categorización previa para ver, ese era el siguiente paso que teníamos que hacer, porque esto es un modelo econométrico. ¿Qué es lo que nos lleva aquí? Nos lleva a que nuestro margen netos ha disminuido, que nuestros gastos financieros han aumentado. Es decir, no solamente le vamos a decir cómo de bien o cómo de mal está su empresa, sino le vamos a intentar explicar por qué, para que usted pueda solucionarlo. Este informe lo puede solicitar cualquiera, le damos la información de la empresa respecto a su sector, el punto muerto operativo en la metodología se explica, básicamente es, esta empresa dice que va a funcionar muy bien. En este sector, pues hay años que la facturación cae un 5, hay años que cae un 10, ¿eso lo puede aguantar? Es decir, con la estructura fija de costes que tiene esa empresa, ¿lo puede soportar? Bueno, pues este análisis se lo dice. Es decir, usted lo que me está diciendo está muy bien, pero yo sé que en el sector del calzado, pues puede haber idas y venidas, podríamos decir, en la facturación del más menos 10%. Si usted me dice que le cae la facturación un 10% y paso a la parte naranja o a la parte roja, por mucho que me diga que estas cuentas son buenas, yo sé que esto puede pasar, sus cuentas dejarán de ser buenas. Es decir, usted va a tener problemas. Entonces hacemos ese tipo de análisis ampliados, el tiempo necesario para atender las deudas y luego la probabilidad de insolvencia, o sea, la similitud que tiene esa empresa con una empresa que es insolvente. Entonces a mí este análisis me parece muy, muy potente, que también es bastante desconocido. Básicamente un Excel, se suben las cuentas y nosotros realizamos análisis con nuestro modelo, que la metodología está publicada en la página web, se explica exactamente cómo se hace. Si alguien lo quisiese replicar, lo podría replicar porque no trabajamos con cajas negras. O sea, no le metemos un algoritmo que diga, usted analice estas cuentas y dígame, pues sí, insolvente, no insolvente, no. Nosotros explicamos por paso qué es lo que hacemos. También se nutre de información del registro público concursal. Esto podríamos decir que es el cenit directamente de todo lo que hacemos, es trabajar con información estadística extraída de las cuentas anuales, con la información extraída del registro público concursal, con información extraída de las inscripciones en el registro, porque buscamos revocaciones del NIF, buscamos no depósito de cuentas. O sea, esto es como una especie de compendio de toda la información que poseemos sobre las empresas mercantiles y lo sintetizamos en un informe que nos dice cuál es la situación real de esa empresa. Y bueno, yo creo que esto me gusta contarlo porque me parece es de lo más potente que hemos desarrollado últimamente. Y si tienen alguna duda, pues yo por mi parte habría terminado ya. Muy bien, pues no sé si hay alguna duda más. Y si no, quería recordar el tema de los diplomas, para los que no lo hayan escuchado al comienzo. A lo largo de la semana, a ser posible, pues hasta el jueves o así, que nos informéis los que vais a venir a recoger el diploma el próximo lunes para tenerlos impresos y firmados y todo el tinglado, y los que no vayáis a poder venir, que vais a seguir el curso en remoto, para poder mandaros un PDF y que lo podáis imprimir vosotros. Nada más que eso. Pues sin más, por tanto, pues damos por concluida esta sesión. Muchísimas gracias, Iñaki, por la claridad de la exposición. Y nos vemos la semana que viene, día 24, el lunes a las 10 de la mañana, para la última sesión, que ya hemos comentado que irá sobre el Centro de Registro de Antiblanqueo, sobre el registro de titularidades reales y sobre las herramientas de información gráfica que posee el registro. Muchas gracias.